Hoy vamos a revisar algunos textos y por eso traje una presentación en PowerPoint para que le sea más fácil a usted ir siguiendo el mensaje. Cierre sus ojos, pidamos a Dios que Él sea el que nos hable. Padre, yo agradezco mucho el privilegio que me das de estar delante de un púlpito, consciente de que es un lugar, una representación del lugar santísimo. Incapaz soy de estar aquí por mérito propio, ni por capacidad. Ayúdame a ser solamente un instrumento de bendición, a hablar a través de tus... Habla tú a través de mis labios y permite que todos los que escuchemos este mensaje por cualquier vía tengamos una plena conciencia de lo que tú estás demandando y lo podamos vivir. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, el video que ustedes vieron hace rato, faltó hacer un énfasis al final. Es un experimento real que hicieron me parece que en Hong Kong. Todos estaban en una sala de cine, localizaron los teléfonos celulares de todos por un programa de cómputo y les empezaron a pasar la imagen de un chavo que iba conduciendo su auto. De repente, bueno, todo el mundo se preguntaba, ¿qué estoy viendo? Estaban atentos. De repente suenan todos los teléfonos celulares en la sala, todos empiezan a contestarlos y cuando están contestándolos, el auto choca. Eso es lo que pasa cuando texteamos y cuando contestamos nuestro celular. Yo lo traje aquí porque espero que ninguno de nosotros lo hagamos. No hable por celular mientras conduce. Y conducir, llámese cualquier tipo de vehículo, hasta bicicletas. No lo haga. Dios le bendiga. Vamos a empezar. Mire, hoy vamos a hablar de una palabrita, competencia. ¿Qué es la competencia? Bueno, pues eso es lo que vamos a discernir en esta mañana. ¿Qué es la competencia? Hay dos conceptos de esta palabra. Competencia es competir, pero también competencia la forman tres conceptos: saber, querer y hacer. Eso es la palabra competencia. ¿Están llenos los tres circulitos de la pantalla que usted está viendo o no? ¿Sí? Bueno, espéreme. Aquí los hermanos técnicos. Hola, hola. ¿Ya vieron? ¿Mandé? Le voy a pedir, me dice aquí Pablito Cruz, que nada más se ve la pantalla de adelante. Si usted no alcanza a ver, pues pásese un poquito más para adelante y los que están en las sillas de hasta adelante, recórranse una fila atrás y van a poder ver. ¿Ya quedó? Ok. Ahora, si están llenos los tres círculos de la parte... Déjenme ver qué están viendo, porque si no... si a lo mejor están viendo las caricaturas o el partido o algo así. Ah, mire... Pablito tiene la culpa, mire, quién sabe qué le está haciendo a mi máquina. Ahora ya no se ve nada, ahí está ya, ok. ¿Ven cómo él tenía la culpa? Váyanlo conociendo. Dios les bendiga. Bueno, competencia es saber, querer y hacer. De nada me sirve saber si no quiero hacerlo. De nada me sirve querer si no sé hacerlo. Y de nada me sirve hacer algo si no tengo la más remota idea de qué estoy haciendo. La competencia de la que vamos a hablar hoy no es la que el mundo me enseña, que tengo que pasar por sobre todas las cosas para llegar a algún lado. La competencia es tener estos tres cosas en mi corazón: saber, querer y hacer. Eso me da competencia. Déjeme mostrarle la definición de diccionario de competencia. Competencias son las capacidades que nos permiten resolver situaciones, pero en base a nuestros conocimientos. Yo no puedo reparar un automóvil, por más que quiera, si no sé hacerlo. Yo no puedo conducir o pilotear un avión
por más que lo anhele, si no sé hacerlo. Yo no puedo bucear si no sé hacerlo. Pero si sé hacerlo, tengo entonces la capacidad que me permite resolver situaciones. Hay otra definición de competencia que me gustó. Capacidades que nos permiten involucrarnos con nuestro entorno en forma responsable y ética. No ético, sino ética. Ahorita lo corrijo. Mire, hermano, ahí le dije 2 definiciones de competencia. Esta, que es la del mundo, pasa por encima de quien sea, haz lo que tengas que hacer, pero lógralo. Si tienes que hacer trucos, hazlos. Si tienes que mentir y tirar a la basura la vida de otro, no te detengas. El chiste es llegar primero. El chiste es ser el más avanzado, el más visto, el que gane más, el que llegue más arriba. Esto es lo que enseña el mundo. Una competencia es competir. Y si tengo que aplastar a todos para llegar a donde quiero llegar, lo voy a hacer. Eso es lo que enseña el mundo. ¿Qué enseña Dios? Dios enseña, ¿quieres llegar a ser alguien? Dobla tus rodillas. ¿Quieres llegar a ser alguien? Sirve a todos. ¿Quieres tener competencias? Las competencias en Dios se adquieren en la oración. Y el Señor nunca me va a pedir que pase sobre nadie para llegar a lograr lo que yo quiero. Ahora, vamos a la palabra y este va a ser nuestro texto base. Segunda de carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 5. Segunda de carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 5. Vamos a leerlo. Y le voy a invitar a que nos pongamos en pie y lo leamos todos juntos en voz alta. Y usted me va a ver motivarlo a leer la Biblia todos juntos. Es en el afán de que usted lea la Biblia todos los días. Vamos a leer la Biblia. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que ¿qué? Nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra competencia proviene de Dios. Tome su lugar, gracias. No es que yo sea competente porque tengo muchas capacidades. Quizás fui a la universidad, obtuve un título universitario, quizás tengo una maestría, posgrados, doctorados, quizás tengo 3 carreras, quizás hablo 25 idiomas. Todo eso está muy bien. Dios no quiere que seamos mediocres. Dios quiere que continuemos superándonos cada día hay que aprender nuevas cosas, cada día hay que emprender nuevos proyectos. Eso está muy bien. Pero la competencia que me hace apto para hacer cosas según Dios no proviene de mí. Mi competencia proviene ¿de dónde? De Dios. Mi competencia proviene de Dios. Y quiero dejar un punto desde este momento establecido. Todos tenemos competencia para hacer algo. Todos tenemos competencia, tenemos cualidades, tenemos habilidades, tenemos talentos, tenemos dones para hacer algo. Nadie aquí está de más en el planeta. Hasta la persona que se considera menos capaz para hacer algo, tiene competencia porque Dios lo puso en el planeta con un propósito. Mire, un bebé recién nacido no sabe hacer absolutamente nada. No habla, no sabe moverse. Si uno lo deja allí, ahí se queda porque no sabe controlar su cuerpo. Depende de uno para todo. Se podría decir que es un inútil, pero no es cierto. No es un inútil. Ese bebé sabe hacer felices a todos los que le rodean. No dice una sola palabra, no ha ido a una sola escuela, no habla 25 idiomas, no tiene doctorados, pero sin eso hace felices a todos los que le rodean. Arranca sonrisas,
lleva muestras de ternura a los demás. Eso es competencia. Y la competencia no proviene del bebé, proviene de Dios. ¿Me va siguiendo? Ahora, hay una pregunta importantísima que tenemos que responder antes de continuar con esto de la competencia. Mire, ¿hasta dónde quiere Dios que llegues? Yo no sé si tú te has preguntado esto. Sí, yo sé, quiere que llegues al cielo. Sí, pero aquí en el planeta, mientras estás vivo, mientras estás consumiendo oxígeno, ¿hasta dónde quiere Dios que llegues? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás viviendo en este pueblo? ¿Por qué te congregas en esta iglesia? ¿Por qué conoces a todos tus amigos y por qué conoces a todos tus enemigos? ¿Por qué te casaste con aquella persona? ¿Por qué tienes tantos hijos? ¿Por qué de esos hijos unos son hombres, otros son mujeres? ¿Por qué van a la escuela donde van? ¿Por qué estudiaste tú hasta donde llegaste? ¿Hasta dónde quiere Dios que llegues? Y recuerda, tu competencia no proviene del mundo, proviene de Dios. ¿Hasta dónde quiere Dios que llegues? Vamos a dejar que la Biblia conteste esta pregunta. Juan capítulo 14, versículo 12. Juan 14, 12. Hay muchos ejemplos bíblicos, vamos a tomar unos cuantos por falta de tiempo, pero yo te invito a que tú sigas estudiando los ejemplos bíblicos que hay de lo que te estoy diciendo. Fíjate que Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo, y me detengo allí, cuando tú encuentres una redundancia bíblica, es decir, un desierto, o que se repite varias veces una palabra en un texto corto, es que a Dios le interesa mucho que te quede claro lo que sigue después. Y aquí encontramos una redundancia, de cierto os digo. ¿Qué me dice Dios? ¿Qué quiere Jesús? Que me quede bien claro. El que en mí cree, las obras que yo hago, ¿qué va a hacer? Él las hará también. Bueno, hasta aquí es comprensible a lo mejor. Hasta aquí está bien. Tú lo que hacías, yo lo voy a hacer. Pero, a ver, dijera lo que sigue. ¿Y aún qué? Mayores hará, porque yo voy al Padre. A ver, deténgase un momento. ¿Qué obras son las que hacía Jesucristo? Ayúdeme. Sanaba enfermos, resucitaba muertos, hacía hablar a los mudos, ver a los ciegos, oír a los sordos, saltar a los paralíticos, los leprosos eran limpiados, los demonios eran echados fuera, los panes y los peces se multiplicaban y alimentaban multitudes, caminaba sobre las aguas. Eso, dice Jesucristo, ustedes lo van a hacer. Pero dice algo más, van a hacer cosas mayores a las que yo hice. ¡Wow! Jesús no se equivoca, Jesús no miente. Si lo dijo, es que es cierto. Vamos a hacer cosas iguales, pero las vamos a superar. Y no estoy hablando de que queramos ser mayores que Jesucristo. Estoy hablando de que es una promesa que el Señor dejó para cada uno de los que estamos aquí y somos sus discípulos. Vamos a hacer cosas mayores a las que Él hizo. Yo le pregunté, Señor, ¿y cómo va a ser eso? O sea, ¿qué hay mayor que resucitar a un muerto? ¿Qué hay mayor que caminar sobre las aguas o echar fuera demonios o cosas por el estilo? Y me dijo, mira, es muy sencillo. Cuando yo estaba aquí, podía estar en un solo lugar a la vez. Ahora que me voy, ustedes que se quedaron a cargo de continuar la obra, pueden estar en todo el planeta al mismo tiempo haciendo las obras que yo hacía. Hay muchas iglesias alrededor del mundo que en este momento están echando fuera demonios o están haciendo milagros, o más bien Jesús está haciendo milagros
a través de ellas, estaban alabando a Dios, están escuchando la palabra. Hay muchos siervos de Dios que estamos haciendo algo por Dios en este momento. Jesús multiplicándose a través de cada uno de sus discípulos, a eso se refiere. Respuesta a la pregunta, ¿hasta dónde quiere que Dios llegue? Dios, que tú llegues hasta lo último de la tierra. ¿Haciendo qué? Lo que hizo Él. Aunque nadie diga amén, pero es cierto. El problema está en que no lo creemos. Y cuando nos dicen, ve a orar por un enfermo, lo primero que se nos viene a la mente es, yo no puedo, porque ¿qué va a pasar si no sana? Yo no puedo echar fuera un demonio porque ni siquiera sé cómo se hace eso. Yo no puedo, y yo no puedo, y yo no sé, y yo no... Estamos tan acostumbrados a decirle que no a Dios, que Dios dice, bueno, pues entonces no. Pero la verdad es que Dios no tiene límites. Yo debería de vivir sin límites para hacer lo que Él me diga. Dios me quiere llevar a lugares a donde nunca pensé estar, a mí y a ti, aunque nadie diga amén, aunque nadie sea capaz de creer lo que está escuchando de parte de Dios. Dios nos quiere llevar a lugares, a hacer cosas que ni pensamos ni podemos hacer por nosotros mismos. Pero mi competencia, tu competencia, no proviene de tu capacidad ni de la mía. Tu competencia y la mía provienen de Dios, que nos capacita para hacer lo que Él nos pide hacer. Y muchos cuando escuchan hablar de esto dicen, bueno, pues entonces voy a ir ¿ya sabe dónde queda Tombuctú? Yo tampoco, pero suena lejos. Voy a ir a Tombuctú a predicar la palabra. No, hermano. Tienes un hogar en donde predicar la palabra. Tienes hijos que son verdaderos prodigios de Dios, son milagros andando. Esos hijos tienen un propósito santo y te puso a ti para ministrar a esos prodigios, para enseñarlos, para convertirlos en hijos de Dios. Tenemos suficiente trabajo en casa que deberíamos estar tan ocupados que nuestro tiempo se debería de ir solamente en eso. Pero aquí dice, van a ser obras mayores. Hermano, ¿se puede? Bueno, vamos a mirar un ejemplo. El ejemplo de Abraham. Génesis capítulo 11, versículos 27 y 28. Génesis capítulo 11, 27 y 28. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Y Aram engendró a Lot. Murió Aram antes de que su padre Taré en la tierra de su nacimiento. ¿En dónde era la tierra del nacimiento de Abraham, de Nacor y de Aram? Ur de los caldeos. ¿Sabe qué es un caldeo? Un caldeo es un erudito hechicero, astrólogo y mago babilónico. No, Abraham no era israelita ni tenía alas. Abraham era un hechicero, astrólogo y mago babilónico, o por lo menos a eso se dedicaban sus parientes. Chulada de familia, ¿no? Hermano, ¿cómo puede ser que Abraham, que es nombrado el padre de la fe, fuera esto? Pues sí, porque la capacidad de Abraham para hacer lo que hizo no provenía de él ni de lo que aprendió en la tierra de sus padres. ¿De quién proviene mi capacidad? De Dios. Ahora, sigo con el ejemplo de Abraham, voy a abreviarlo por cuestiones de tiempo, pero usted lea toda la historia ahí en casa. Mire, ahora pase a Santiago 2:23. Estamos hablando de Abraham. Y Santiago dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado, ¿qué cosa? Amigo de Dios. De hechicero a amigo de Dios. ¿Cómo le hizo Abraham
para hacer ese cambio tan radical, porque muchas veces nosotros estamos viendo lo que fuimos. No, es que yo salí de esto y he estado aquí y le pegué a fulano y hice aquello otro y sí, lo que hiciste está bien, deja de presumirlo. Ahora, ¿qué es lo que quieres, Dios, que tú hagas? Porque lo que hiciste ya no lo puedes cambiar, amigo mío. Pero sí puedes cambiar tu futuro cuando le hagas caso a Dios y hagas lo que Él te ordenó hacer. No importa nuestra condición inicial, lo que importa es nuestra obediencia en el camino. Y lo recalco, no importa nuestra condición inicial. Abraham pertenecía a una tribu de hechiceros. No importa nuestra condición, de allí nos rescata Dios. Lo que importa es nuestra obediencia en el camino, porque mi obediencia a Dios en el camino va a determinar cuán grandes cosas puede lograr Dios conmigo. Y mire, le voy a dar una pruebita de lo que pasó a Abraham, porque muchos siempre pensamos en lo romántico de las historias bíblicas. Mire, ¿sabe a qué me estoy refiriendo? ¿A qué pasaje? Abraham, heme aquí, Señor, dame a tu hijo, a tu único, Isaac, a quien amas, sacrifícalo en holocausto en un monte que yo te voy a decir. Eso es lo que está pasando allí. Ya está allí Abraham con Isaac su hijo en el altar del holocausto. Y cuando estaba a punto de sacrificarlo, mire, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ahora, aquí hay una pregunta que siempre mete en problemas cuando la hago. Abraham, en este caso, iba a sacrificar a su hijo. ¿Fue una prueba de obediencia o de fe? De fe, de las dos. De fe, ya de obediencia ya no. ¿Por qué digo que fue de fe? Mire, tan sencillo. Vea lo que dice Génesis 15, 4 y 5. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo. ¿A quién se referían? A Isaac. Será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Dios le había prometido descendencia de Isaac. Por lo tanto, Isaac no podía morir porque era un muchacho, no estaba casado, no le había dado un solo hijo. Abraham no sabía qué iba a pasar y pudo obedecer porque tenía esta promesa. Dios no estaba probando si obedecía o no, sino qué tan firme estaba en la promesa que Dios le había dado. Ahora, muchos piensan que con fe las cosas se facilitan y déjeme desilusionarlo un poquito. La fe no hace las cosas sencillas, las hace posibles, pero sencillas no. ¿Usted cree que no le costó trabajo a Abraham caminar 3 días con el muchacho sabiendo lo que le iba a pasar? ¿Usted cree que no le costó trabajo tomar el cuchillo y estar a punto de degollarlo? Claro que le costó trabajo, pero la fe no es para hacerme la vida sencilla. La fe es para hacerme la vida posible en lo sobrenatural de Dios. La fe me hace caminar sobre las aguas. La fe me hace poder orar por una persona y que esta persona sane. La fe me permite saltar los obstáculos. ¿Qué es la fe? La fe es creerle a Dios. Dios me dijo, Dios lo va a hacer. ¿Cómo? No sé. Ese es problema de Dios. Mi problema es creerle a Dios. Si yo hice un pacto matrimonial en el altar, tengo que tener la determinación, la firme convicción de que Dios me dijo, acepto, los bendigo para que estén juntos el resto de sus días. Así que mi esposa y yo vamos a estar juntos el resto de nuestros días, aunque las circunstancias digan, estos dos locos no van a poder.
¿Por qué? Porque Dios nos bendijo. Eso es fe. A pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas y de los errores, Dios nos bendijo para estar juntos. Así que el divorcio no es una opción, porque Dios nos bendijo y Dios te bendijo a ti para estar junto, para vivir en familia. La fe no hace sencilla la vida en el matrimonio, la fe la hace posible. Esa es la gran diferencia, porque mi capacidad no es qué tan bueno soy con ella, ni qué tan buena es ella conmigo. Mi capacidad proviene de Dios. Y Él nos unió y dijo, de dos los hice una sola carne. Esa es la promesa que debe de sostener a los matrimonios. No, es que tú ya no me haces ojitos ni me haces piojito. Eso no importa. Él nos hizo una sola carne y tenemos que vivir juntos. Y si lo vamos a hacer, por favor, vamos a facilitarnos las cosas, ¿no? Vamos a vivir bien, vamos a ser amables, porque si de todas maneras tenemos que estar juntos, pues mejor hay que hacer las cosas fáciles, ¿o no? Eso de tener cara de sargento mal pagado y llegar a una casa o que el otro llegue con cara de sargento mal pagado, no funciona. Mejor, si vamos a vivir juntos, vamos a vivir bien, porque hay familias que tienen que sumar familias este año a la iglesia. Entonces, la primera cosa, amado, tu capacidad no es tuya, proviene de Dios. Y con Dios puedes hacer cosas mayores a las que Jesucristo hizo. ¿Por qué? Porque lo dijo. Otra cosa importante. Primera carta a los Corintios capítulo 12, versículo 18. Y aquí es donde empieza ya las cosas a no ser tan amigables. Usted dije, ya estaba diciendo amén y empezamos con problemas. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, está hablando de su cuerpo, los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como el miembro quiso, como él quiso. Yo no sé si usted sabe o no qué es lo que sucede en el vientre materno cuando un óvulo y un esperma se unen. Pero empieza a pasar un milagro allí. Pero entre todas las cosas que yo he leído acerca de lo que sucede con el milagro de la fecundación y del nacimiento, yo no he leído un solo estudio en donde digan, bueno, están todas las células ahí formadas y está Dios diciéndole, a ver, tus células, y tú esa chiquita de colita movible, tú, a ver, ven, ¿qué quieres ser? ¿Mano, ojo o pie? Yo no he escuchado un solo estudio de que eso suceda. ¿Y sabe por qué? Porque no sucede. Dios es el que determina qué célula va a qué parte. Dios es el que determina la parte del cuerpo, llámese familia o iglesia, en donde te tocó vivir. Dios determina de antemano las responsabilidades que tú y yo tenemos que asumir. A mí no me preguntó si yo quería ser hombre o mujer. A mí no me preguntó si yo quería ser papá. Soy papá y tengo responsabilidades que seguir. No estoy para usurpar el puesto de otro, no estoy para hacer una función que no me corresponde. ¿Sabe qué es el cáncer? Células que están haciendo lo que no les corresponde hacer. Eso es el cáncer, en pocas palabras. Y si yo no quiero ser una célula cancerosa dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la familia, tengo que asumir mi responsabilidad donde Dios me puso, no lo que yo quiero hacer. El problema con las familias, con las iglesias, en el trabajo, el problema en el planeta entero es que hay muchas células cancerosas. Hacen lo que bien se les pegue en gana. ¿Por qué? Porque ellas se consideran muy, muy importantes. Yo estaba leyendo que una célula cancerosa se borra de su genética el código donde se le dice a la célula
tú no eres la más importante, tienes que ceder el lugar a otras. Somos saludables porque nuestras células saben que no son las más importantes, pero las células cancerosas dicen no, soy la más importante y demando todos los recursos y por eso crecen los tumores y se reproducen y etcétera. Eso mismo pasa en las familias, cuando uno no quiere asumir su responsabilidad. No, es que yo no estoy de acuerdo con que mi papá sea el jefe de la familia, pero no te preguntaron, ¿o sí? Entonces cállate y obedece. Y la esposa no, mi esposo está tan loco, pero tan loco, que no puede ser él la cabeza del hogar. ¿Te preguntaron, hermana? Porque la Biblia a mí no me consultó. No sé a ti, pero a mí no. En la medida en que yo asuma mi responsabilidad, ayudo al otro o a la otra a asumir su responsabilidad. Porque la competencia de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, no depende de ellos, sino de Dios. Y Dios los puso donde tenían que estar. Así. Ahora, que yo quiera asumir mi responsabilidad es otra cosa, ¿verdad? Eso es otra cosa y me van a pedir cuentas. Pero Dios no se equivocó, me puso allí y Él no comete errores. Allí estoy y ahí estoy bien y allí tengo que funcionar. Si Dios te trajo a esta iglesia, es porque aquí tienes que funcionar. Porque tú tienes un lugar dentro del cuerpo de servidores de la iglesia. Y es aquí donde tienes que funcionar. ¿Por qué no funcionas? Porque ni siquiera sientes tuya la iglesia. Y por eso veo un papel tirado y lo pateo, en lugar de llevarlo al bote de la basura. Por eso cuando me piden que venga, no sé, a una faena, me hago el desentendido, porque no considero que sea parte mía. Es más fácil hacer el quehacer en casa propia que acomedirme a hacer el quehacer en casa del vecino. Porque la casa del vecino no me interesa si está tirada o no, pero mi casa sí, porque es reflejo de lo que yo soy. Mi competencia no proviene de mí, sino de Dios. Y además, Dios que me dio esa competencia, me puso en el lugar donde voy a funcionar. No necesariamente es el lugar donde quiero hacerlo, pero eso ya no depende de mí. Mire, porque el reino de los cielos, Mateo 25, 14 y 15, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Versículo 15, a uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno, conforme qué cosa, su capacidad, y luego se fue lejos. Cada uno de nosotros recibe talentos y cualidades especiales porque Dios ya determinó dónde tengo que funcionar y por eso me dio talentos y cualidades especiales. Por ejemplo, todas las mujeres tienen cualidades especiales, las hacen fuertes, resistentes. Su umbral de resistencia al dolor es muy alto. Bendito sea Dios que yo no soy mujer, no sé qué haría en un parto, pero las hermanas están preparadas para eso. Sí tienen miedo, no les es agradable, pero lo afrontan y anhelan, la mayoría, claro, ser mamás. Y para ellas es hermoso. Yo la verdad no sé qué haría en un parto, gracias a Dios, porque no soy mujer. Cualidades y talentos, porque Dios nos da conforme a nuestra capacidad. Ahora, si yo empiezo a asumir esto, vea lo que sucede. Siempre habrá otro que pueda hacer las cosas. Siempre. Siempre habrá alguien. Se nos dice en la industria, mira, tú no eres indispensable. Alguien más lo viene a hacer y lo viene a hacer mejor que tú. Eso es parcialmente cierto. Siempre hay otro que puede hacer las cosas. Si yo no quito esta silla de aquí y se tiene que quitar, aquí no se va a quedar. Va a llegar alguien que la va a quitar. Siempre hay alguien que lo puede hacer. Pero
nadie lo hará mejor que tú si Dios te puso a hacerlo a ti. ¿El lechero puede hacerse cargo de tus hijos? A lo mejor sí, pero nadie lo va a hacer como tú. ¿Y sabes una cosa? Satanás está muy interesado en hacerse cargo de nuestros hijos. Más interesado, para vergüenza nuestra, que nosotros. Pero Dios me puso a mí como padre de 3 hijas y esposo de una mujer. Nadie lo va a poder hacer mejor que yo porque Dios me puso allí. Si yo acepto eso, empiezo a permitirle a Dios desarrollar las capacidades que Él me dio de acuerdo a donde Él me puso a trabajar. No dejes que otro haga las cosas, porque nadie lo va a hacer mejor que tú si Dios te puso allí. Nadie. Sí lo puede hacer, claro. ¿Por qué nadie lo puede hacer mejor que yo si Dios me puso allí? Mire la respuesta. Porque quien me puso es infalible, es decir, Él no se equivoca jamás. Así de simple. ¿Tú crees que se equivocó en ponerte a ti como la mamá de ese hogar? ¿O a ti como el hijo que tiene sus padres tan chiflados? No, Dios no se equivocó. Ni tú ni yo somos obra de la casualidad. No somos un error biológico ni cosas por el estilo. Somos parte de un plan perfecto y grande de Dios para el planeta. Estamos aquí para dejar una huella positiva. Tenemos capacidades que nos permiten hacer las cosas que Dios me puso a hacer desde antes de concebirme. Dios no se equivoca. Esta debería de ser nuestra actitud ante el planeta. Llámese familia, iglesia, trabajo, medio ambiente, lo que sea. Estamos en el planeta para ponerlo limpio, reluciente, chulo. ¿Y qué estamos haciendo? Todo lo contrario. Porque hemos dejado que alguien haga lo que a mí me corresponde hacer. Somos sal, somos luz. No estamos aquí por casualidad. Nos debemos de interesar. Las familias en el planeta no van a empezar a cambiar si tú no empiezas a cambiar primero. Tu entorno no va a cambiar si el que no cambias eres tú. Jesús no va a ser exaltado por los demás si no ven que tú lo exaltas con tu vida. ¿Sabes que muchos vecinos dicen, para ser como esos cristianitos, mejor déjame aquí? Sí, yo sé que nadie dice amén, ¿verdad? Nada más dicen, pero así pasa. Para andar en chismes como esos, para que se estén insultando, golpeando, para que sus hijos estén de rateros drogándose, para eso. Y son cristianos y traen una Biblia, no, así déjame. Y yo pretendo que los demás comprendan que soy débil y mi amado Jesús no fue débil. Y dijo, tú vas a hacer cosas mayores a las que yo hice. Perdóname, pero eso lo acabamos de leer. No es que soy inútil. No, no es cierto. Nadie nace inútil. Nadie. Dios te puso a hacer cosas, hazlas. Y no te metas en lo que no te puso a hacer. Somos especialistas en ver la viga en el ojo ajeno. Pero ¿cómo nos cuesta trabajo? Bueno, la paja en el ojo ajeno, perdón. ¿Y cómo nos cuesta trabajo ver la viga que tenemos en el propio? Estamos arreglando la vida de medio mundo. Y a mí no me interesa arreglar la mía. A todos les digo que Jesús es la solución para el matrimonio y la familia, pero mi familia anda de cabeza. ¿Sabes por qué? Porque estoy haciendo lo que no me corresponde. Y yo no digo que decirle a los demás que Jesús es la solución sea malo o sea mentira. Es verdad y es bueno. Pero en orden de prioridades, ¿no? Tengo cáncer y en lugar de tomar la quimioterapia, me tomo la aspirina porque me dolió la cabeza. Es bueno tomar una aspirina, a lo mejor se me quita el dolor de cabeza, pero cuestión de prioridades. Mejor tómate la otra, ¿no? Quizás te ayude más.
Las hermanas van a comprender, las que manejan van a comprender mejor esto que les voy a decir. Yo sé que aquí no pasa, pero la prima de una amiga que quizás usted conozca, le sucede bien seguido. 100 kilómetros por hora, 6 de la mañana en la autopista. Y la hermana, además de ir manejando, va maquillándose. Yo sé que aquí no pasa, nadie ha hecho eso, ¿verdad? Oye, cuestión de prioridades, o lo que vimos. Vas manejando y te hablan por el celular, y estás contestando y te estrellas. Cuestión de prioridades. Deja que el otro se espere. Si lo que quieres es no estrellarte. Cuestión de prioridades. Nosotros somos puestos en el planeta para hacer esto de él. No lo hemos logrado, ¿va? No hemos hecho nuestro trabajo. Mire otro ejemplo bíblico, Juan el Bautista. ¿Qué se decía de Juan el Bautista? Porque será grande delante de Dios. Eso se decía de Juan el Bautista, ahí léalo en Lucas 1:15. Estaba profetizado que Juan el Bautista vino para ser grande. Y cuando uno habla o escucha hablar de grandeza, uno piensa, bueno, pues debe de haber juegos pirotécnicos, debe de haber cohetes, chispitas, música, estruendo, no sé. Cuando alguien escucha hablar de que Dios dijo que alguien va a ser grande, piensa que ese que va a ser grande va pasando por la calle y todos se van cayendo y los demonios son echados fuera. Y ¿cuántas señales hizo Juan? Que la Biblia dice que iba a ser una persona reconocida como grande. ¿Cuántas señales hizo? ¿Cuántos demonios echó fuera? ¿Cuántas lenguas hablaba? ¿Cuántos enfermos sanó? ¿Cuántos muertos resucitó? Porque Dios dijo que él iba a ser grande. Deje que la Biblia le responda esta pregunta. Mire, Juan capítulo 10, versículo 41. Y muchos venían a él, están hablando de Juan el Bautista, de Jesús, y le decían, Juan, a la verdad, ¿qué cosa? A ver, entonces algo anda mal. ¿Qué hoja arranco? ¿Donde dice que Juan iba a ser grande o donde dice que no hizo ninguna señal? Porque además eso no lo hace ser popular. ¿Cómo que iba a ser grande y no hizo ninguna señal? Pero todo lo que Juan dijo de era verdad. Juan no hizo ninguna señal, pero habló con verdad. Resultado, véalo, versículo 42. Y muchos creyeron en él, en Jesús, allí. ¿Por qué? Por el testimonio de Juan. Cuando yo te estoy diciendo que Dios te puso para hacer cosas grandes, no estoy hablando de juegos pirotécnicos a tu alrededor. No estoy hablando de música y de focos señalándote. Y con ustedes el gran predicador y pon tu nombre allí. Y tú sales con una Biblia y empiezan a tocar fanfarrias y saltas y... No, eso, hermano, no es ser grande, es ser payaso. Es hacer shows. Dios no nos puso a hacer cosas grandes para que los demás se rieran de Jesús o para que los demás estuvieran entretenidos viendo cuán grandes cosas haces tú. Dios nos puso a hacer cosas grandes, porque dime qué más grande cosa hay que por tu palabra alguien que iba camino al infierno reciba vida eterna. Eso es hacer cosas grandes. Lo demás es show. Lo demás viene por añadidura. El problema está en que yo quiero que haya juegos pirotécnicos a mi alrededor para sentirme grande. El problema es que mi esposa quiere que haya juegos pirotécnicos a mi alrededor para considerarme grande. Ni yo mismo me la creo, pero Dios me puso a hacer cosas grandes. Y estoy hablando por todos. Tú estás aquí, en este planeta, en este lugar, en esta iglesia, en este municipio, en esta fecha, porque Dios te puso para hacer cosas grandes. Y te dio la capacidad, porque no es tu capacidad.
no es el doctorado que estás cursando, no es eso. No es ni los idiomas, ni cuánto dinero tienes en el banco. Es la obediencia. Lo importante, mis amados, no es ser visto, sino cumplir la voluntad de Dios. Lo importante no es ser visto, es cumplir la voluntad de Dios. Y cuando yo la cumplo, quizás paso desapercibido. Nadie me ve, nadie me felicita, nadie lo agradece. Pero allá arriba hay alguien que sí me lo va a agradecer cuando esté allá con Él. Y voy a hacer las cosas que a Él le agradan. ¿Por qué? Porque Él las hizo primero por mí. Ahora vamos al ejemplo máximo. Y usted conoce de quién estoy hablando. Estoy hablando de Jesucristo. Ese ejemplo máximo de obediencia, Él sabía que venía a hacer cosas grandes. Ojo, Jesús renunció a su divinidad cuando vino al planeta. Porque muchos dicen, no, pues resucitaba muertos porque Él era Dios, les hacía y resucitaban, perdón, pero renunció a su divinidad, dejó el trono por hacerse como uno de nosotros. ¿Para qué? Para decirte a ti y a mí, Enrique, fíjate, se puede vivir en santidad. ¿Cómo? Mi Hijo Jesucristo lo hizo por ti. Te enseñó el ejemplo. Nada de que no sé o no puedo, sí puedes, si sigues el ejemplo de Jesucristo. Es el ejemplo máximo de lo que estoy hablando. Su capacidad no provenía de cuántos cursos de Torah había tomado en el Sanedrín. No dependía su capacidad de la posición política o económica de su familia, ni del prestigio que la familia de Jesucristo tenía. Incluso cuando inició su ministerio decía, pero ¿cómo él? Si no es su papá José, su mamá María, no están sus hermanos y hermanas con nosotros, no es el hijo del carpintero. No era el prestigio, ni la posición, ni la economía, ni los estudios. Mire, gracias a este ejemplo máximo, hubo una cruz vacía. Gracias a este ejemplo máximo, hubo una cruz vacía. Gracias a este ejemplo máximo, hay una tumba vacía, porque Él no está allí, resucitó. Y gracias a ese, dele un aplauso al Señor y déselo fuerte y déselo sobre su cabeza, porque Él lo merece. Y sabes, aparte de esa tumba y esa cruz vacía, hoy en día y por la eternidad hay un trono ocupado por alguien que estuvo en una cruz, pero no lo pudo retener, que estuvo en una tumba, pero no lo pudo retener, ahora ocupa un trono, el máximo trono, y lo ocupa por la eternidad. Pero muchos piensan que le fue fácil. Y déjame decirte una cosa. La Biblia dice en Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, y subrayé padeció, aprendió la obediencia. A Jesús no le fue fácil vivir lo que Él vivió, vivir como Él vivió, pero ¿sabes una cosa? Obedeció. Gracias a esa obediencia, gracias a que fue capaz de enfrentarse a las situaciones prácticamente imposibles de superar, es que hubo una cruz vacía, hay una tumba vacía y un trono ocupado. Gracias a que obedeció, gracias a que Él sí creyó que su capacidad no dependía de lo que Él estaba viviendo ni sus circunstancias, no dependía de su familia ni de sus estudios, no dependía de su posición económica, ni de los contactos políticos que Él tuviera, dependía de Dios. Dios lo capacitó para hacer lo que hizo. Yo quiero dejar una última enseñanza y después un resumen. ¿Sabes una cosa?
Dios no evita las tormentas de nuestra vida. Si pensabas que Dios iba a evitar tormentas, si pensabas que cuando Jesucristo llegara a tu vida todo iba a ser muy fácil, déjame desilusionarte. No es cierto. Dios no vino para evitar tormentas. Dios vino para enseñarnos y ayudarnos a resistirlas. Así que no te espanten las tormentas. Las tormentas son oportunidades para testificar el triunfo de Dios, el poder de Dios en tu vida. ¿Tienes problemas? No huyas, no chilles, enfréntalos, porque tu capacidad para enfrentar problemas no depende de ti. Nuestra capacidad depende ¿de quién? De Dios. Mi competencia para hacer las cosas bien depende de Dios, no de mí. Y las tormentas en nuestra vida siempre me ayudan a crecer. ¿O tú crees que en la cruz Jesús no pasó por una megatormenta, como ahora decimos? ¿O estaba en la playa, en una hamaca? Le hacían así, vientecito para que no se acalorara y le daban un coco, ¿sí? ¿Verdad que no? Estaba pasando una megatormenta. ¿Te gustaría pasar por lo que pasó Jesús? No. Por su obediencia, tú y yo no tenemos que pasar algo así, pero sí tenemos que pasar tormentas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No le tengas miedo, enfréntalas, porque tu competencia no es tuya, es de Dios. Y si Dios te puso en esa tormenta, Dios te va a ayudar a salir de ella. Resumiendo, los planes de Dios son más grandes que los nuestros. Segundo punto, no importa nuestra condición inicial, importa nuestra obediencia en el camino. Tercero, la fe es nuestro motor para lograr lo anterior. Y fe es creerle a Dios. Dios te prometió, Dios va a hacer. Ojo, Dios no te prometió, Dios no va a hacer. Ojo con eso. Si Dios te puso para algo, eres la persona indicada. Nadie lo puede hacer mejor que tú. Voltea que está a un lado y dile, nadie puede hacer las cosas que Dios te puso a hacer mejor que tú. Si usted tiene la bendición de tener ahí a su esposo o esposa, voltéese y dígale al otro o a la otra, aunque yo no lo creo, pero nadie puede hacer las cosas mejor que tú. Bueno, no dígalo primero, nada más dígale lo segundo. La grandeza no se mide en señales, sino en obediencia. La grandeza no se mide en señales, sino en obediencia. Y por último, no tengas miedo a las tormentas, son para tu bien. Dios le bendiga mucho.